y como anunciamos al inicio de nuestro espacio, hoy que se cumplen ya los primeros 100 días de que los alcaldes electos el pasado mes de febrero pues asumieran estos 4 años, y qué mejor manera de pasar balance a estos 100 días que con un expertos en temas de municipalidad. Y recibimos este domingo a Wally Tavera, un gran amigo, con quien vamos a pasar balance a esos 100 días. Bienvenido, Wally, gracias por Un placer acompañarnos. compartir contigo este espacio. Bueno, hay mucho de qué hablar porque vamos a pasar balance a los primeros 100 días de las principales alcaldías, pero también estamos en la temporada de lluvia. Esta semana ha llovido bastante, el COE anunció lluvia y me gustaría saber, teniendo la experiencia, para empezar a hablar por ahí con el tema de la lluvia, teniendo las fatídicas experiencias de los 2 de noviembre pasados, ¿estamos nosotros haciendo algo como ciudad, como el Distrito Nacional específicamente, para afrontar el tema del cambio climático, para que no se repitan esas tragedias que hemos vivido? Sí, se ha hecho muchas cosas. Mira, lo que pasa es que no hemos visto los efectos de este cambio climático. En la gestión de David Collado se comenzó a limpiar aquí los filtrantes, que no se limpiaban. En la gestión de Carolina se han seguido limpiando, pero se han construido 400 filtrantes más. Pero los filtrantes no son la solución al problema del drenaje pluvial de la ciudad de Santo Domingo. La solución está en la interconexión de las calles y avenidas que tenemos con las 4 grandes galerías que tenemos, y que no solamente una termina en el malecón. Esa es la de la Núñez. La que termina es la de la Ortega y Gasset, La Ortega y Gasset. que queda por los lados esa desemboca cerca del Banco Agrícola por ahí. Pasa por entre medio de la UAS y todo eso. Esa se aprovechó el túnel que se hizo en la Ortega y Gasset, y por ello. El otro túnel es el de la Núñez de Cáceres, que se ha interrumpido y no se sabe por qué, porque fue que en el momento en que reparaban la vía, lo taparon. Y ese está interrumpido por eso. Las 2 lagunas que están en la parte hacia el norte de la 27 de febrero se inundan, porque su salida natural era esa galería. La otra es la de la avenida Luperón, que no la terminaron. No, y eso se refleja porque cada vez que llueve, la Luperón se vuelve un caos. Porque esa avenida se hizo y se diseña tomando en cuenta que iba a tener esa galería, y se interrumpe cerca del Ministerio de Medio Ambiente. Y en ese caso sostengo que la única galería que siempre funcionó fue la de la zona colonial, la que hizo Bando en 1502. Sí, pero entonces tenemos ahora que con este tema de las lluvias, la zona colonial se está inundando, que no se inundaba, eso no pasaba. Muy sencillo, porque los ingenieros de hoy violentaron las normas que hicieron los ingenieros de 525 años atrás. Que fueron ingenieros visionarios. Claro que sí. Eso tiene una galería que va desde más arriba de la iglesia Santa Bárbara, donde está la muralla, donde termina la mella, porque ese es el final de la ciudad. La Isabel la Católica terminaba ahí. Luego tenía la calle Las Damas, pero Las Damas tenía su drenaje natural hacia el río Sama, porque no había la avenida Camaño. Entonces, todas las aguas iban cayendo hacia ese. ¿Qué hicieron en la zona colonial? En la reconstrucción, eliminaron los contenes y las aceras la hicieron lisa, le pusieron unas pequeñas rejillas para que caiga, y redujeron entonces el espacio que había natural para el agua, y han hecho un embudo. O sea, van a una ancha, pero le han puesto unos tubos de 12 pulgadas, y si a eso se suma la cantidad de plástico que llega, y sumado que nosotros tenemos en la parte norte, que es la avenida Mella, el mercado de la Mella, donde hay un gran hacinamiento, y los residuos del mercado y toda esa zona bajan normalmente. Bajó siempre cuando se producía, pero ahora tenemos más plástico, tenemos más funda, más foam, y todo eso entapona. Y menos educación. Y no hay régimen de consecuencia, porque la ley de residuos ordenaba que en 36 meses
En 24 meses iban a reducir el fondo. Y en 36 meses no podíamos bregar más con plástico. Y ya la ley tiene 4 años y no lo hemos Ya hecho. pasó el tiempo. Exactamente. Entonces, tal como tú señalas, la falta de educación, la falta de planificación nos da eso. Y hasta que no interconectemos y hagamos esas vías secundarias para que vaya del pozo filtrante a esa tubería y de ahí a la galería, vamos a tener problemas. Y claro, hacer la otra galería que falta, que hay que interconectarla, que es la de la Máximo Gómez. Porque aquí se aprovechó la construcción del metro de Santo Domingo para hacer esas galerías, que una es para el drenaje pluvial y otra para soterrar el cableado urbano. El presidente anunció recientemente, poco tiempo, unas semanas atrás, que se iba a destinar, se iban a hacer unos préstamos, unos fondos para trabajar el tema, que para el presupuesto de 2025 se iba a destinar un dinero para trabajar el tema del drenaje pluvial. ¿Usted cree que por fin se trabaje eso? Que es algo que no se va a resolver en 4 años, porque hay que estar claro, no es algo de 4 años, cuesta mucho y lleva tiempo y es una obra que no se ve. No cuesta tanto como dicen, ¿eh? No es tanto, porque aquí siempre se ha hablado del manejo de las aguas servidas y nos están ligando en un proyecto las aguas servidas o aguas negras, que son las aguas que nosotros usamos en nuestras viviendas, con el drenaje pluvial. Y tienen que ser distintos. Las aguas servidas llevan una planta de tratamiento para poderla lanzar al mar. El drenaje pluvial no, lo puede tirar de manera normal, excepto el plástico que no se presume que debe de llegar. La posición del presidente es valiente porque está pensando en el país, en la ciudad. Ahora, ¿qué pasa? Hay una situación de no coordinación. A partir que en el año 1973 se produce la ley que crea la CAS, se dejó un vacío entre quién era responsable de las aguas pluviales. Y dejaron solamente en la CAS las aguas residuales. Así mismo dice la ley. Entonces ahora no se sabe si es del ayuntamiento o si es de la CAS, en el caso del Gran Santo Domingo. Pero como aquí lo que pasa en la capital se repite, entonces donde quiera que tú tienes una cobra de agua, tiene el mismo vicio, porque fue que toda esta ley se hicieron copiando la ley de la CAS. Entonces, el presidente puede estar a lo mejor intencionado, pero si no establece de manera clara quién es la persona responsable de ese servicio y de esa infraestructura, va a ser un esfuerzo fallido. Bueno, es un tema pendiente y yo espero que por lo menos se inicie en estos 4 años. Y el presidente ha demostrado que tiene la voluntad. Yo creo que sí, pero al presidente hay que decirle la verdad. Presidente, ¿quién lo va a hacer, la CAS o el ayuntamiento? Sí. ¿Va la CAS a hacer las instalaciones y el ayuntamiento el mantenimiento? Porque obvio, no es solamente que construya. Es que tú tienes que tener un mantenimiento y alguien tiene que ser responsable. Ahí es parte del error, que aquí no se le da mantenimiento, porque no es solo tú llevar una obra, entregarla, no, el mantenimiento es fundamental. Hay muchas obras que se deterioran por falta de mantenimiento. Sí, pero aquí hay otra cosa, aquí hay una falta de autoridad. También. Mira. Falta de autoridad, duplicidad de funciones o desconocimiento de funciones en muchos casos. Pero mira, aquí en muchos lugares, la junta de vecinos se reúne, junta un dinero, busca una máquina para que le haga un pozo filtrante. Y ni lo sabe la CAS ni lo sabe el ayuntamiento. Entonces, todo eso te demuestra qué mal hemos estado. Porque la debilidad de servicio del Estado lo hemos tratado de suplir los propios ciudadanos, organizándonos a veces o actuando de manera individual. Y en este caso, el cambio climático nos ha dado duro. Si aquí en los últimos 4 años no se hacen 385 pozos filtrantes con el cúmulo de plástico que tenemos, la ciudad se hubiese inundado más grande que lo que ha pasado. Y hubiese pasado por lo menos 2 o 3 días para terminar. Aquí se inunda, pero en 2 horas, en 2 horas ya se fue. Porque es la presión que tenemos, la falta de infraestructura y tal como tú señalas, la falta de educación ciudadana, los ciudadanos ponen la basura en que quieren culpar a la autoridad de todo, entonces ni siquiera se educan para sacar la basura. O sea, quiere que el Estado haga todo. O sea, yo no voy a decir ni siquiera el gobierno, porque es el Estado. La gente quiere que le hagan todo y entonces no quiere asumir ningún tipo de responsabilidad. En una zona tú puedes decir, mira, por aquí el camión va a pasar a las 6 de la mañana. No, tiene que pasar a las 9 porque yo me levanto a las 8.
O la otra, miren, ¿qué pasa en la clase media y media alta? Que hay unas muchachas que ayudan en la casa. Esas muchachas normalmente se van o los viernes en la tardecita o sábado al mediodía. Tempranito al mediodía. Sí. Entonces, ¿qué ellas hacen normal? Que sacan los residuos y lo ponen ahí. ¿Qué otra cosa pasa? Que nosotros tenemos muchos asentamientos humanos informales. Entonces, y te lo digo porque yo sufrí una experiencia muy fuerte. Porque en estos medios que tengo el privilegio de que ustedes me inviten y yo diga ciertas cosas. Es una autoridad. No, pero yo siempre he dicho, no, tema de municipalidad que los residuos hay que recogerlos cada 3 días, que sí, ok, todo eso. Hace 4 años, en un operativo de Santo Domingo Este, a mí como coordinador de la mancomunidad me tocó una zona y una señora, unos 50, 60 años, a la 1 de la tarde, yo estoy comprando una botellita de agua en el colmado y ella va y me agarra y dice, ay, usted guarde, sí, yo sí lo veo. Oye, usted sí sabe de esto, venga, entra en mi casa. No, venga, y me agarra por la mano y voy y me sienta. Me dice, mira, usted ve, yo vivo aquí. Esa es la galería de mi casa. Aquí yo tengo esta mesa, aquí yo vendo verdura. Y mi marido va tempranito al mercado de la Duarte y la trae. En ese cuarto dormimos mi marido y yo. En ese viven las 2 hembras, duermen las 2 hembras, y aquí en la sala duerme el macho. Tenemos ese solo baño, ese sanitario, tapado y todo, y esa es la cocina. Vamos a hacer usted te lo que venga que está día, vamos a hacer una apuesta. Me voy a ir para su casa con mi familia por 4 días, y usted se va a quedar aquí 4 días hueliendo la basura. Me dijo, aquí hay que recogerla todos los días, claro, porque no la puedo tener aquí adentro. Es una realidad. Pero los teóricos, cuando nos sentamos a ver los libros, no pensamos en la realidad individual, hablamos en colectivo en general y no tomamos en cuenta cada escenario. Y cuando tú lo ves, por ejemplo, al lado de cada residencial de clase media y media alta, en el centro, hay una zona de personas vulnerables. Tú tienes la puya en Arroyo Hondo. Si te metes a los kilómetros, si te metes a los kilómetros, tienes que entre la José Contreras y la Independencia, ahí tú tienes una zona de marginidad. De la Independencia hasta la George Washington, tú tienes una clase media y media alta que se ha ido mudando ahí con edificios. La yuca que tal. Si tú te vas a Naco, tú tienes la yuca. Entonces, son asentamientos humanos informales que lo hemos permitido y que ahora no tenemos otra cosa que enfrentar ese mal. Salieron del control ya del Estado hace tiempo. Así mismo. Wally, estamos a 100 días de que los alcaldes asumieran y yo creo que es tiempo de uno empezar a pasar balance, porque uno siempre estila darle 100 días de tregua para que se acomoden, para que pasen balance, para que vean qué encontraron y empiecen a trabajar. Vamos a empezar a hablar de los distintos, vamos a hablar de los principales ayuntamientos, las principales alcaldías. Santo Domingo Este, Diego Astacio, que uno lo vio muy activo desde que asumió, muchas redes, muchos videos, está lloviendo y sale con sus botas. ¿Cómo se puede valorar a 100 días esta gestión de Diego Astacio? Una gestión de mucha improvisación, de no planificación. Yo creo que llegó sin saber a lo que iba. Y lo primero que tiene que comprender que el aseo urbano, la recolección de los residuos sólidos, es la columna vertebral de un gobierno local en la República Dominicana. Fuera de aquí puede ser otra cosa. Pero aquí se te valora por eso primero y después por todo lo otro. Él tiene que entender primero que el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, municipio que ha crecido enormemente en territorio y en población, tiene una insuficiencia financiera para dar un eficiente servicio de residuos sólidos. Eso es lo primero, el dinero no da. No da. Eso es lo primero. Lo segundo es que tiene que entender que él tiene que poner un modelo. Va a seguir con el modelo de Manuel Jiménez que fracasó de hacerlo el propio ayuntamiento siendo un municipio grande, o en su defecto va a contratar empresas para que lo hagan, pero ojo, tiene otra oportunidad y es la creación de empresas mixtas de la que el ayuntamiento sea accionista, que es con la que yo me identifico. Si tuviera cerca de... ¿Qué pasó con los camiones? Bueno, fueron camiones chinos. Sí. Y de hecho, en los medios hay un anuncio de una de las empresas responsables de los camiones chinos, que yo le digo, eso es un mandado a Santo Domingo Este, que esa empresa dice que ella solamente es responsable de lo que ella haya vendido aquí, porque esos vehículos vienen diseñados para
el tipo de combustible que usamos y la temperatura que tenemos. Entonces se dañaron los camiones chinos. La mayoría va en malas condiciones, esos camiones no están diseñados para ir a un vertedero como Duquesa ni como Gautier, están diseñados para en China ir a un relleno sanitario que deposita en una planta de valorización, lo que para nosotros puede ser una autopista, pero esos camiones se le dañan los amortiguadores, se le dañan los frenos, se dañan las bombas. Bueno, entonces, ¿qué digo? Mira, si estuviera cerca de él, habrá un espacio de presentación de propuestas. El ayuntamiento coloca como capital estos camiones. El sector privado aporta nuevos camiones y también repara eso. Y hacen una empresa en la que el ayuntamiento sea accionista. Si pagué y hay beneficios de 1,000 pesos y yo tengo el 30% de las acciones, de esos 100,000 pesos, yo tengo el 30%. Claro. Si soy accionista. En la mayoría de las grandes ciudades, fuera de aquí, las empresas son empresas mixtas del sector privado y el sector público, y por eso se llaman empresas semiestatales. Aquí nadie se atreve a eso porque es un gran reto. En un país donde todo el mundo dice que se está mafiando, que se está cogiendo. Entonces, mejor prefieren que todo siga igual. En el caso de Santo Domingo Norte, Betty... Entonces, antes de salir de Santo Domingo Este, porque tenemos que hacer un breve contacto de publicidad, el tema de los furgones que está usando el Ayuntamiento de Santo Domingo Este como depósito de basura, donde habían vertederos improvisados, él puso ahí unos contenedores. Los furgones. Sí, ajá. Entonces, ¿cómo usted valora eso? Porque muchos ciudadanos, muchos municipios se están quejando. Yo no lo haría de manera permanente. Lo hubiese puesto cuando tenía la situación en la que llegué y podía tenerlo 4 o 5 días para habilitar el lugar. Pero a partir de ahí es el problema que planteabas tú desde el principio. Es un asunto de educación. Por ejemplo, en la avenida del Faro a Colón se hicieron unos edificios y esos edificios tienen una zona para depósito de residuos. Pero aún así, el que vive en ese edificio va y lo pone en la acera, porque sabe que nadie le va a poner una multa. Entonces, eso es lo primero. A mí no me gusta ese tipo de furgones. Se usa. Afea la ciudad. No, y es antihigiénico y hasta contaminante, porque por el tamaño... Tú estás formalizando vertederos donde no se supone que era un vertedero, porque son vertederos improvisados que la gente tiraba ahí. Pero ahora tú lo estás autorizando como autoridad. Y sumado a eso, está ocupando un espacio sagrado que es el espacio de la acera peatonal. Entonces, el ciudadano tiene que lanzarse a la acera vehicular para pasar por ahí, aunque sean 10, 20 metros, pero son 20 metros en que estoy jugándome la vida. Así es. Vamos a hacer un contacto de publicidad y retornamos pasando balance a los primeros 100 días de las alcaldías más importantes de la República Dominicana. Ya volvemos. Retornamos con esta interesante conversación con el buen amigo Waldy Taveras y seguimos hablando de las alcaldías. Vámonos a Santo Domingo Norte, que usted iba a ir a mencionar a Betty Jerónimo, que fue uno de los cambios del pasado mes de febrero. Mira, encontró una situación de crisis como resultado de una crisis financiera con las empresas recolectoras. La enfrentó, hay que señalar que tuvo apoyo del gobierno central y ha ido normalizando el proceso de los residuos. Lo otro, he visto que están haciendo un plan de retirar vehículos en las calles, lo que no debe ser una función solo del ayuntamiento, debe coordinarlo con la DGCET, antigua AMET, porque eso es lo que manda la ley de 6317. Entonces, los ayuntamientos tienen un grave problema, y es que tienen 25 competencias. 15 son de ellos que tienen que hacerla ellos solos, pero hay 10 que tienen que coordinarla con entes del gobierno central. Entonces, contrario a lo que pasa en otros países, porque la ley 176 es un modelo entre los costarricenses y los españoles, y en medio de ese copy-paste, pues, que dejan eso. Pero aquí no hay una instancia del gobierno central
que sea garante de servir de correa de transmisión entre los gobiernos locales y el gobierno central. Por ejemplo, para un alcalde de un pueblo del país, para ponerte Barahona, Azua, Baní, San Cristóbal, para quedarme en el sur, no tiene forma de comunicarse con el ministro de Obras Públicas, ni con el ministro de Salud. Entonces, con cualquiera de los ministros. Más fácil se comunican con el presidente Abinader, que tiene un chat donde le contesta y recibe los mensajes, que con un ministro. Entonces, ese es el primer problema que tienen. Te señalo eso, porque señalan como un éxito que estamos retirando vehículos chatarras en la calle. Perfecto. Pero, y se está sancionando al que lo tenía. Vuelvo a eso. Y la Municipalidad Dominicana, hasta que no haya un régimen de sanción, va a seguir disminuyendo su capacidad y su valoración frente a los ciudadanos. Cada día los ciudadanos entienden que me sirve menos un ayuntamiento, que ahora quieren quitar el término ayuntamiento para cambiarlo por alcaldía, cuando son dos órganos complementarios entre sí. Pero en un país de lambonismo, frente a todo el que maneja dinero, se han inventado. Bien, los otros días lo comentaba con una joven periodista que fue alumna mío, que publicó el consejo de regidores de la alcaldía tal. Le dije, venga, no, mira, si en clase repetí más de 1000 veces que son dos órganos. Entonces, cuando tú tienes eso, está disminuyendo el otro brazo del ayuntamiento, que es el consejo de regidores. Y lo digo lo siguiente, muy probablemente, si nosotros nos paramos en cualquier esquina de la capital y le preguntamos a 20 ciudadanos, ¿quién es el regidor que los representa? Nadie lo sabe. Es más. Es que se ven cada 4 años en campaña, que se ven los afiches, ¿verdad? Y la gente en la calle buscando los votos, pero después de ahí ya no se sienten. Después que gana, nadie sabe ni siquiera quién ganó. No, pero también, hasta el que votó por él, votó porque le dieron 500 pesos. Y un papelito. Y marcó, y toma el 1, marca el 1, marcó el 1 sin ni siquiera ver la cara. Entonces, esa es una gran debilidad que tenemos. Entonces, por lo tanto, en ausencia de eso, los alcaldes asumen el todo. Y con eso, entonces, vamos fracasando. Entonces, la situación en Santo Domingo Norte, podemos decir que está estable. Que está estable, bien, sí. Que están saliendo a camino. Ella ha podido estabilizarlo dentro del marco. Porque al inicio yo veía que dio unas declaraciones, que tenían un tema con los camiones. Es anormal comenzando, recibe la presión. Y a esa presión no estaba acostumbrada, porque ella lo que viene es de ser diputada. Hay que valorarla después de estos 6 meses, porque nosotros, los actuales alcaldes pierden un total de 20 y pico de días porque están en la campaña presidencial. Eso, y después viene. Pero todo lo contrario, porque en la campaña tienen que trabajar. Si son oficialistas, tienen que trabajar para favorecer al presidente. Pero trabajaron sin plan. Y además, mucha gente ganó sin pensar que iba a ganar. Exactamente. Entonces, vámonos a Santiago, una alcaldía que había sido modelo, porque hay que decirlo. Abel Martínez duró 2 periodos ahí siendo alcalde de Santiago y transformó la ciudad de Santiago. Entonces, ¿cómo podemos valorar los primeros 100 días de Ulises, que es quien está ahí al frente de la ciudad corazón? Mira, Abel pasará a la historia como uno de los mejores alcaldes que ha tenido el país. Sí. Es difícil decirlo para quienes no lo ven objetivamente. Yo no lo veo en términos políticos, veo su gestión como tal. Al extremo de que el Ayuntamiento de Santiago es el único que organiza el tránsito urbano en la ciudad. El único del país. Y cuando él llegó, eso estaba en banda, no se sabía sí o no. Ulises tiene la humildad de seguir sobre el mismo riel que ha variado poca cosa. O sea, en lo fundamental ha caminado sobre lo que ya dejó su antecesor, sin importar que no es de su mismo partido. Entonces ahí va. Eso es de grande y además los santiagueros están contentos. O sea, ¿por qué cambiar eso? Si las cosas iban bien, ¿por qué cambiarlo? Y además, Santiago, con la división de crear el Distrito Municipal de Santiago Oeste, se liberó de los pobres, lo aisló.
Y la alcaldía que maneja el ayuntamiento de Santiago en su municipio cabecera es de la clase media, media alta y de la zona Y más entonces, ¿cómo ordenada. está en situación de municipalidad Santiago Oeste? En crisis. En crisis. Primero por un problema de recursos que tienen todos los ayuntamientos. O sea, los ayuntamientos del país, a pesar de que el presidente Abinader, cuando llega en el 20, los ayuntamientos recibían 16,000 millones de pesos y para este año están recibiendo 23,500 millones. Cuando tú mides eso con relación al presupuesto, que ha aumentado significativamente, tú tienes una reducción del porcentaje. Esa es la realidad. Sí. Entiendo que hasta que no aborden de manera frontal la realidad, tenemos una insuficiencia financiera y sin dinero no puedo prestar eficiente servicio. Y segundo, cuando comiencen a comprender que llegar al Estado no es un botín para vivir mejor, sino que usted le ha pedido a la gente, déme la oportunidad para yo servirle. No le estoy pidiendo que se conviertan como hacían antes, honoríficos, no. Pero que usted sepa que usted le está dedicando y usted le pidió al pueblo que usted se va a sacrificar por el pueblo. Entonces, si lo que llega lo repartimos en salario y en gastos, entonces no nos va a dar dinero para dar servicio. Waldes, vamos a hablar de los Alcarrizos, que siempre ha sido un municipio que se caracteriza como por el desorden, ¿no? O sea, a mí, yo he ido pocas veces a los Alcarrizos, pero cada vez que voy me parece como que es un municipio que no ha avanzado, que se ha quedado casi igual que 20 años atrás. Mira, la pasada gestión constituyó un retroceso para los Alcarrizos. Viene el alcalde saliente de dos periodos, viene y lo toma de nuevo. Había una crisis grandísima en términos de aseo urbano. Incluso yo digo que las autoridades fueron muy cautelosas con no declarar ese territorio en una situación de emergencia sanitaria, de una emergencia o una urgencia sanitaria. Lo ha ido recuperando. Tiene el reto de facilitar vía de acceso. Los Alcarrizos tiene una sola vía de acceso. Sí, usted por la misma calle que entra sale. No tiene otra forma. Y lo otro, bueno, tiene el otro reto que es organizar una parte de ese municipio que es el que da a la circunvalación de Santo Domingo. Si ellos permiten que esa zona se arrabalice con asentamientos humanos informales como se está produciendo ahora, entonces ellos van a seguir prolongando su situación de un territorio de asentamiento humano de baja calidad y obviamente va a ahuyentar cada día más que la gente viva ahí. Y entonces vamos a tener mucha gente trabajando en zona franca de los Alcarrizos y en industria de los Alcarrizos como un municipio industrial, pero viviendo fuera de ahí. ¿Qué diferente hay que hacer para transformar? Porque yo siento como que nadie ha dado con la clave para organizar, para transformar a los Alcarrizos. O sea, no solo hablando de basura, o sea, eso es un tema, la basura es un tema, pero es el tema del tránsito, el desorden. ¿Qué es lo que hay que hacer a los Alcarrizos? Dos cosas. Primero, un régimen de consecuencia, educación ciudadana. Decir, no se necesitan nuevas normas porque las normas están ahí. Que se cumplan. Que se cumplan. Segundo, recursos suficientes para poder recuperar un pasivo que se tiene con el territorio. Porque es que el Estado tiene un pasivo. Los Alcarrizos comienzan desde la época de la independencia. Y luego Balaguer hace los primeros edificios, pero es sacando gente de la Ciénega y llevándola allá. Entonces, después vienen los asentamientos humanos informales. Y yo hablo mucho de estos asentamientos humanos informales porque si bien los ciudadanos tienen derecho a una vivienda, es a una vivienda digna. Y entonces aquí se asume que los grandes urbanizadores de la República Dominicana son los promotores de ocupación de terrenos del Estado o terrenos privados. Esos son los grandes urbanizadores. Después, el formal, cuando lo compara en términos de cantidad, es menor. Yo venía hoy de San Cristóbal y venía con mi hijo que me iba conduciendo y me decía, si pasa un terremoto, ¿qué va a pasar ahí? Hemos permitido. Sí, porque se ven todas esas casitas. Y además, eso es arcilla. Entonces, lo que te digo es que esa zona de Santo Domingo Este, los Alcarrizos, necesita una intervención seria del Estado. Los millones de pesos que aquí se ha invertido en la cañada de Guajimía
da para ser una ciudad organizada. ¿Cuál es el presupuesto de ese ayuntamiento, el de los Alcarrizos? Recibe creo que unos 15, 16 millones de pesos mensuales. Que no es suficiente. No, porque le están dando los recursos con el censo del 10. Bueno, pero la diferencia en población no es tanta, porque este censo de ahora no es que dio mucha diferencia en esos números. Pero por lo menos la Oficina Nacional de Estadística admitió que el 20% no está censado. En el caso de los Alcarrizos, es casi el 50%. ¿Por qué? Porque el personal que usaron tenía miedo de meterse entre todos esos callejones a censar gente. Porque también eso tiene una zona que es una zona apache, Sí. donde ahí hay otros que no es el Estado el que gobierna. Ahí gobiernan bandas. El ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, que volvió, yo digo que casi al dueño de esa alcaldía, ¿verdad? ¿Qué podemos esperar? Porque ya la gente lo conoce y en un momento la gente lo sacó y ahora lo vuelve a elegir. Y una vez fue su hijo. Entonces, ¿qué esperar en estos próximos 4 años? ¿Y cómo valorar los primeros 100 días? Nos va a seguir lo mismo que ha sido Francisco toda la vida. Y él no es más que eso. O sea, Y a la gente le gusta eso. Los ciudadanos votan por quien se identifica con ellos. Aquí no hay una gran cantidad de ciudadanos que ejerzan una elección. Aquí la mayoría de los ciudadanos lo que hacemos es que votamos. Voto porque yo soy del partido tal, o voto porque fulano me dio 100 pesos y lo puse ahí y un picapollo y un aguacate. Entonces eso no es elegir, eso es votar. Elegir envuelve que razonemos qué este propone, qué me conviene, y segundo, si conozco qué puede él hacer desde esa función pública. Porque cuando tú mides las ofertas que te hacen los candidatos municipales y congresionales y lo mides con lo que son sus competencias, tiene un abismo de cosas que no pueden hacer. Aquí yo vi diputados hablando de pleno empleo. Sí. Todos. Todos hablando. Entonces cogen un técnico que le dice, mira, la debilidad de aquí son empleo, juventud, violencia. Van y te lo dicen. Vi alcalde ofertando seguridad ciudadana. Ahora, lo que sí podemos esperar de Francisco es que se va a ir a tomar su cafecito con la gente. Que lo hace. Sí, eso, él lo hace. Y por eso lo volvieron a elegir, porque es una persona cercana, va temprano, se toma su café, ve a la gente, y a la gente eso. Y la gente no aspira a otra cosa que eso. Además, un alcalde que dice, no, yo no le cobro a nadie, usted paga si quiere. Cuando la función, el Estado nace sobre la base de los tributos, porque necesito recursos. En ese sentido, Walde, con el tema del cobro de la basura, que la gente no le gusta pagarla, la gente no la paga, ¿qué tanto hemos avanzado en ese sentido? O sea, poca gente paga la basura. Muy poco. ¿Quién más paga aquí? Por ejemplo, la capital se paga mucho por el régimen de condominio. Sí, los condominios. Eso te lo garantiza la ley de condominio, porque eso es un servicio común. Lo otro es el comercio, lo paga en gran medida. Pero la solución está en que se cobre conjuntamente con la factura eléctrica y en un porcentaje con relación a lo que tú facturas. Explico por qué. Si yo consumo poca energía, es porque soy pobre. Mientras más dinero tengo, más consumo y por lo tanto genero más residuos. Claro. Entonces, ¿cómo se hace actualmente? O sea, ¿cuál es la tarifa? ¿Cómo se mide para cobrarle la basura a una persona que vive en un barrio vulnerable y a una persona que vive en un sector de primera? No hay sistema. ¿Todo el mundo paga lo mismo? Lo miden por zona, pero es que, vuelvo y te digo, lo que tú estamos hablando, yo no puedo cobrar en Naco todo, igual. No. Ni lo puedo hacer en los prados. No, tengo que buscar un método en el que más consuma me pague más. Y yo digo, hay que establecer un porcentaje de la factura eléctrica, sumarle un porcentaje, porque es para la recolección de los residuos. Me digan, en una conversación que yo tuve con el alcalde de Los Alcarrizos, él me decía a mí que intentó reunirse con las personas desde para que le incluyeran el cobro de la basura y ellos no quisieron.
La ley lo prevé como una de las formas, la ley de residuos, pero ahí vuelve la voluntad política. Si estuviera cerca del presidente Abinader, le diría, mire, quítese eso de encima, oblíguele que las empresas de electricidad son empresas del Estado y quien lo pone es el presidente. Y al Estado le conviene también Porque además, recaudar. oye, cuando tenga fondos suficientes, pero fondos especializados, no son fondos que van a la cuenta normal del ayuntamiento. No, por ley le cae una cuenta solamente para pagar eso, para que no vayan a usármelo en otra cosa. Claro. Waldy, finalmente, porque por cuestión de tiempo, pero siempre es tan interesante conversar contigo. ¿Qué podemos esperar en estos próximos 4 años? O sea, cuando uno pase cuenta 4 años más adelante, en el 2028, ¿qué deberíamos esperar de las actuales autoridades? ¿Qué resultados? O sea, ¿qué deben ellos hacer? Mira, tú medirlo en una condición como la que está pasando o lo que pasó ahora, tanto en febrero como en mayo, donde un solo partido tiene el control de Sí, porque todo. ahora no hay excusa. O sea, ahora tienen el presupuesto. Ojo, lo más peligroso es que no hay contrapeso. O sea, la democracia se nutre del contrapeso. Claro. Cuando todos somos del mismo partido, entonces evitamos ese contrapeso que se necesita. Y luego está el hecho, el bajo nivel que tenemos en nuestros funcionarios electos, que desde la campaña vienen prometiendo lo que no pueden hacer. Como hecho, mire, ayer me pasó un amigo, el viernes, un chat, un WhatsApp, donde él me mandó la agenda de una sesión de un ayuntamiento y uno de los puntos era una resolución que le impida a las empresas contratar personal extranjero. No es tu función. Claro. Quien regula eso es por una ley, 80-20, Claro, y corresponde al Ministerio de Trabajo. Y al Ministerio de Interior y Policía, que es que da los permisos para los extranjeros Para trabajar. Entonces, cuando te digo esto, es que me preocupa grandemente, y uno es de un partido y quisiera que su partido lo gane todo. Sí. Pero cuando dan los resultados, uno a veces se pone a pensar, ¿y ahora? ¿De qué va a depender el éxito de todas estas gestiones? Que el Partido Revolucionario Moderno asuma la fiscalización y el apoyo a esos funcionarios electos que lo presentó en una boleta y que deben de cumplir. Y partiendo de lo que ellos hagan, lo van a medir en febrero del 28. Y si no se unifican las elecciones, como quiera, lo van a medir en función de lo que hizo su alcalde en cada municipio. Y lo que pasa en las municipalidades se refleja en las presidenciales. De verdad que interesante conversación, Waldy. Gracias por acompañarnos este domingo. Hay muchos temas de municipalidad que hablar, que más adelante también vamos a invitarte. Señores, gracias por acompañarnos. Así llegamos al final de este espacio por el día de hoy. Los espero la semana que viene de 1 a 2 de la tarde por ATV Canal 35. Hasta entonces.